Jóvenes, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en una clase de educación ciudadana y en esta ocasión seguiremos trabajando los derechos humanos y su aplicación en la sociedad chilena, principalmente cómo se aplican en la sociedad los derechos sociales y los derechos culturales. La clase anterior abordamos dos puntos muy importantes. El primero, el principio de la libertad de expresión, un pilar fundamental dentro de un sistema democrático. Y el segundo, abordamos una problemática que surge dentro de los derechos fundamentales, que es el tema de la brecha de género, esta desigualdad entre hombres y mujeres en educación, en salud y principalmente en nuestro país, esta desigualdad en la brecha salarial. El objetivo de la clase es analizar cómo se aplican los derechos humanos en la sociedad chilena, cómo se pueden evidenciar su aplicación, principalmente los derechos sociales y los derechos culturales. Quiero que observen la imagen y respondan la pregunta que está en la diapositiva. ¿Cuál es el mensaje de la imagen? ¿Qué nos quiere entregar a conocer esta imagen? ¿Cuál es su finalidad en torno a lo que vamos a trabajar hoy en día? Esta aplicación de los derechos fundamentales. Existe una problemática muy importante en torno a la aplicación de los derechos fundamentales en la sociedad chilena, que es la discriminación. Discriminación ideológica, política, económica, etcétera. Y para intentar evitar o mitigar esta discriminación dentro de la sociedad, la educación toma un rol fundamental en todos sus niveles educativos para evitarlo. Y es un deber tanto del Estado como de la sociedad intentar promover prácticas que atenten contra la discriminación. ¿Por qué surge esta discriminación? Surge por lo siguiente, porque ustedes conocen que existe un principio de igualdad que está en la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales y que también se aplica dentro de nuestra Constitución política, que en ocasiones no se aplica de buena forma y por ende muchas personas son susceptibles a ser discriminadas, ya sea por pensamiento ideológico, por género, por orientación sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso que es muy importante y clave que dentro de una sociedad y sobre todo en nuestra sociedad chilena, la educación, la sociedad y el Estado trabajen en conjunto para eliminar estas prácticas de nuestro país. En el año 2018, la ONU celebró los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y entregó diferentes lineamientos para combatir la discriminación dentro de las sociedades. Pregunta 1. ¿Qué entendemos por la discriminación? La discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o cualquier tipo de preferencia a algún grupo en específico y por ende es el resultado de atentar contra el principio de igualdad. 2. ¿Quién debe garantizar la igualdad dentro de la sociedad? El Estado, ¿cierto? El Estado, a través de leyes, a través de políticas, tiene que promover el principio de igualdad dentro de la sociedad y también tiene que combatir la discriminación. La sociedad también tiene un rol fundamental para ayudar y promover prácticas que atenten contra la discriminación. 3. ¿Qué son los grupos vulnerados? Son personas que sufren algún tipo de desigualdad, ¿cierto? Históricamente en el caso de Chile podría ser el caso de las mujeres y por ende el Estado y la sociedad tienen que apoyarlos para evitar estas prácticas. 4. ¿Qué pueden hacer los estados? Asesorar, apoyar, acompañar y también promover políticas y prácticas que estén contra la discriminación, ¿cierto? 5. ¿Qué son las acciones afirmativas? ¿Ya? Esto es muy importante que lo tengan en mente. Las acciones afirmativas son diferentes políticas que promueven los estados para ayudar a estas personas que son víctimas de discriminación. Pueden ser acciones en el ámbito político o en el ámbito laboral. Les doy un ejemplo. En muchos países de América Latina, como en el caso de Colombia, en el poder legislativo
están asegurados algunos puestos para personas que sean de indígenas o afrodescendientes o algunos colombianos que estén en el extranjero. Por eso que las acciones afirmativas son políticas estatales que van en ayuda de las personas que han sido víctimas históricamente de algún grado de discriminación. Recurso 2. Promoviendo el buen trato. La discriminación es un problema que puede estar más cerca de lo que pensamos y nos afecta a todos, a toda la sociedad. Sin embargo, y como vimos al comienzo de esta clase, algunas personas son más discriminadas que otras. Esta fuente nos da a conocer un caso en específico de cómo la discriminación afecta a niños y adolescentes con algún tipo de discapacidad. Quiero que lean la fuente en su comienzo que nos da a conocer la problemática y después quiero que lean los principios que promueven el buen trato hacia estos jóvenes y que realicen lo que está en la diapositiva. 1. Investiga normativas vigentes en Chile que busquen resguardar el principio de la no discriminación en nuestro país. Existen muchas. 2. ¿Cuál es la importancia de los principios para evitar la discriminación? Quiero que lean estos principios y los puedan analizar y que me mencionen dos como mínimo. ¿Es importante o no? ¿En qué ayuda? ¿Qué promueve? Miles de inmigrantes de diferentes naciones latinoamericanas han llegado a Chile en los últimos años, pero lo variopinto de las culturas y los colores no ha sido bien visto en una sociedad que discrimina incluso a sus pueblos originarios. Nos cuenta de esa nación suramericana nuestro compañero Raúl Martínez. ¿Qué haces en mi país? La pregunta surge de vez en cuando contra los inmigrantes que han llegado a Chile buscando una oportunidad para rehacer sus vidas. Los insultos en la calle preocupan a esta inmigrante colombiana con poco más de un año en Chile. Pero siempre te hacen sentir que tú no eres de acá, o como que, ¿qué haces acá en mi país? Bueno, cosas así, desagravios. Aparte de que a mí ya me han tirado de la micro, me han agredido en la micro, verbalmente, entonces ha sido complicado. Pero la discriminación no es exclusiva contra los inmigrantes. Afrodescendientes y pueblos originarios son objeto del racismo de la sociedad chilena. En general el pueblo chileno es súper racista, siempre lo ha sido. A mí misma me decían india en el colegio cuando era chica. Y criándome aquí en Santiago, en esta urbe que ustedes ven, de esa manera nos trataban. Hoy día mismo, ahora en diferentes lugares, venía a sentar la micro y nadie se quería sentar al lado mío porque venía con vestimenta. La versión oficial de la policía dice que Freddy Quiñones fue detenido por cruzar una esquina con luz roja y no hacer caso a la voz de alto. Este ciudadano ecuatoriano fue dejado a torso desnudo y luego esposado. La discriminación étnica no es un tema en Chile, lamentablemente. Pese a que se vive, pese a que existe la Convención para la Eliminación de todas las formas de la discriminación racial, de la cual Chile es parte, no hay ningún esfuerzo público que se realice para generar campañas de promoción contra la discriminación en este país. La historia de Chile ha sido construida con inmigrantes. Trabajadores, ingenieros, políticos, arquitectos y el jurista venezolano Andrés Bello ayudaron a forjar la historia de esta tierra que hoy poco hace por acoger al extranjero. Raúl Martínez, Telesur, Chile. Y le recordamos que usted puede volver a revisar nuestro seriado y no dejar de ver nuestras ediciones o descargarlo desde nuestra web www.telesurtv.net. Lo siguiente es una noticia que nos da a entender la situación de nuestro país en torno a la discriminación. Miles de inmigrantes de diferentes naciones latinoamericanas han llegado a Chile en los últimos años, pero lo variopinto de las culturas y los colores no ha sido bien visto en una sociedad que discrimina incluso a sus pueblos originarios. Nos cuenta de esa nación suramericana nuestro compañero Raúl Martínez. Muy importante destacar algo. Chile, a lo largo de su historia independiente y antes de eso también, siempre ha construido su historia con personas de otras partes del mundo, extranjeros, que han sido claves en el desarrollo de nuestro país.
¿Qué haces en mi país? La pregunta surge de vez en cuando contra los inmigrantes que han llegado a Chile buscando una oportunidad para rehacer sus vidas. Los insultos en la calle preocupan a esta inmigrante colombiana con poco más de un año en Chile. Pero siempre te hacen sentir que tú no eres de acá, o como que, ¿qué haces acá en mi país? Bueno, cosas así, desagravios. Aparte que a mí ya me han tirado de la micro, me han agredido en la micro, verbalmente, entonces... Les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes han visto algún tipo de discriminación como comenta aquí la persona? Ha sido complicado. Pero la discriminación no es exclusiva contra los inmigrantes. Afrodescendientes y pueblos originarios son objeto del racismo de la sociedad chilena. En general, el pueblo chileno es súper racista, siempre lo ha sido. A mí misma me decían india en el colegio cuando era chica. Y criándome aquí en Santiago, en esta urbe que ustedes ven, de esa manera nos trataban. Hoy día mismo, ahora, en diferentes lugares, venían a sentar en la micro y nadie se quería sentar al lado mío porque venía con vestimenta. También otro punto muy importante es que nuestra sociedad se caracteriza por ser una sociedad con muchos prejuicios. ¿Hacia quién? La versión oficial de la policía dice que Freddy Quiñones fue detenido por cruzar una esquina con luz roja y no hacer caso a la voz de alto. Este ciudadano ecuatoriano fue dejado a torso desnudo y luego esposado. La discriminación étnica no es un tema en Chile, lamentablemente. Pese a que se vive, pese a que existe la Convención para la Eliminación de todas las formas de la discriminación racial, de la cual Chile es parte, no hay ningún esfuerzo público que se realice para generar campañas de promoción contra la discriminación en este país. La historia de Chile ha sido construida con inmigrantes. Trabajadores, ingenieros, políticos, arquitectos y el jurista venezolano Andrés Bello ayudaron a forjar la historia de esta tierra que hoy poco hace por acoger al extranjero. Juan Martínez, Telesur, Chile. Otro punto muy relevante también que tengamos en consideración, que con este proceso de globalización, el mundo es más intercultural. La sociedad chilena es una cultura heterogénea. El recurso número 1 nos habla de esto. Ciudadanos del mundo, los derechos humanos de los migrantes. Actualmente ha surgido un debate en torno a si la migración es considerada un derecho fundamental o no. ¿Qué opinan ustedes de eso? Para eso, quiero que lean esta fuente que nos da a entender la importancia de la migración dentro de la sociedad y nos da a comprender una problemática en torno a la migración. Y quiero que respondan las siguientes preguntas. Según la fuente, ¿la migración es considerada como un derecho humano fundamental? Fundamenten, lo dice la fuente. 2. ¿Cuál es la problemática que destaca el texto? Nos da a entender una problemática muy importante el texto que quiero que puedan analizar. Toda sociedad tiene el derecho a la cultura. Es muy importante que se promueva esto por el Estado y también por la sociedad. Tenemos el derecho a nuestro patrimonio, al arte, a las lenguas originarias también, al progreso, a la cultura chilena, etcétera, etcétera, etcétera. Y la Declaración Universal de los Derechos Fundamentales en su artículo número 27 nos da a conocer esta importancia de la cultura dentro de la sociedad y dentro de la comunidad. Una vez que lean esto, quiero que respondan la pregunta que está acá. ¿Es aplicado este derecho cultural en nuestro país? Sí, no, de buena forma, de forma negativa, de forma incompleta. Expláyense y analicen esta problemática. Un derecho fundamental que no ha sido trabajado en profundidad es el derecho a vacaciones, que se puede conectar directamente con el derecho al trabajo. Un trabajo digno, bien remunerado, que pueda satisfacer las necesidades básicas de una persona y de una familia. Por eso, la siguiente fuente nos da a entender la importancia de las vacaciones a nivel mundial y también nos da a comprender que todos los derechos humanos son importantes. Recuerden eso, no existen categorías, todos son igual de importantes. Y quiero que puedan analizar el gráfico con diferentes colores de la cantidad de vacaciones en cada nación y que respondan la pregunta que está a continuación.
¿Cuál es la principal tendencia que se desprende del gráfico en relación a la cantidad de vacaciones? Fundamenta. ¿Por qué creen que en algunos países existen más vacaciones que otros? ¿En qué ayuda las vacaciones dentro de la sociedad? ¿Cuál es el caso de nuestro país en torno a este derecho fundamental? ¿Se respeta? ¿Se practica? ¿Es bien visto o no? Actividad de la clase. ¿De qué forma el Estado de Chile resguarda tu derecho a la cultura? Entreguen 3 ejemplos de su vida cotidiana. 2. ¿Por qué crees que el descanso es un derecho humano? Investiga cómo se llegó a considerar como tal. ¿Por qué creen? ¿Por qué es importante? 3. ¿Se aplican dentro de la sociedad chilena los derechos humanos que hemos trabajado en la clase hoy día? Sí, no, ¿por qué? Fundamente. Entonces, la clase hoy día fue trabajar algunos derechos sociales y culturales y cómo se aplican dentro de la sociedad. Trabajamos el rol de la educación para evitar la discriminación, abordamos lo que era la discriminación, abordamos también la fuente de promover el buen trato entre adolescentes y niños, también trabajamos el video de un ejemplo de la discriminación en nuestro país y por último abordamos la temática de la migración, la problemática y también el derecho fundamental de acceder a las vacaciones. Esa fue la clase de hoy día. Cualquier duda, consulta, me la hacen saber. Que estén muy bien, saludos para ustedes y para sus familias y nos vemos en la siguiente clase de educación ciudadana. Adiós.